Agradecemos su presencia. Vamos a iniciar ahora el segundo conversatorio del segundo coloquio sobre la visión antropológica de la conquista. Vamos a manejar, como ya se puso en el programa, un planteamiento por varios antropólogos, dos antropólogos físicos y un arqueólogo, y yo voy a estar como un historiador, que tienen mucha experiencia. Lo que realmente buscamos ahora es implementar una visión, digamos, más científica, más técnica, gracias a que ya el trabajo de investigación que se ha realizado por los arqueólogos ya permiten ver la situación de las ciudades, permiten ver los entierros, permiten ver a la sociedad, y los antropólogos físicos analizan al hombre, analizan las características específicas de la población, de las etnias, sus costumbres y sus rituales. Entonces, por eso ahora queremos hablar un poco con relación a lo que se ha planteado del sacrificio humano. O sea, se ha manejado en términos más no sé, una visión como si fuera un efecto de barbarie, y se olvida pues que hubiera un sentido más ritual. Entonces vamos a tratar de explicar eso gracias a los trabajos de investigación que han realizado los compañeros. Entonces, esta es la idea del segundo coloquio. Nosotros queremos establecer una visión antropológica interdisciplinaria, ¿sí? Con antropólogos físicos, arqueólogos, etnohistoriadores, lingüistas, interinstitucional, antropólogos del Centro SINA, antropólogos de la UNAM, antropólogos de universidades y otras instituciones, y eso es lo que queremos darles a ustedes. Entonces, ahora que tenemos el gusto de participar, los conocimientos que han adquirido estos compañeros. Vamos a seguir el orden que está establecido en el programa, a empezar con nosotros primero Said Lagunas, después Carlos Serrano y después Raúl Barrera. Permito a todos, les quiero avisar, por favor, que las preguntas sigan al final para poder concentrar, que los muchachos puedan establecer bien su exposición y ustedes vayan apuntando sus preguntas y ya las van a ir dirigiendo a cada uno de los compañeros, y con todo gusto los vamos a contestar y hacer un conversatorio con ustedes. Esa es la idea del conversatorio, no entre nosotros, sino entre los investigadores y ustedes. Muchas gracias otra vez. Pues ahí, el compañero Asaid, que es el antropólogo que ha trabajado más en la región de Cholula, tiene una gran experiencia también en términos de otros lugares que he trabajado. Yo recuerdo que participé con él un poquito en Tenango del Valle, en otros lugares. Yo lo admiro mucho, me parece muy buen investigador y bueno, somos grandes amigos, y lo dejo a sus órdenes para que pueda él ya establecer el planteamiento de los entierros en Cholula, lo que ha encontrado él. Sí. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Bueno, muy buenas tardes. Quiero decirles que en esta ocasión platicaremos un poco sobre los enterramientos que hemos encontrado en la zona arqueológica de Cholula, en el estado de Puebla, México. Estos enterramientos se localizaron en lo que hoy conocemos como zona arqueológica durante los años de 1967 a 1970. Fue aproximadamente un número de 400 entierros los que pudimos recuperar durante las exploraciones de este sitio. Esto nos ha permitido tener una visión un tanto cuanto amplia, precisamente, de la forma como los individuos en la época prehispánica disponían de los cadáveres de los individuos que habían muerto. Esta información que nosotros hemos recuperado, que hemos obtenido, nos ha permitido, pues, conocer un poco más sobre las costumbres funerarias de estas personas. Quiero hacer una pequeña aclaración. Lo que encontramos en la zona arqueológica de Cholula no podemos generalizarla a toda la zona arqueológica, ni mucho menos a lo que fue la ciudad de Cholula, porque en este lugar, lo que fue la zona arqueológica, lo que fue el asentamiento prehispánico de los cholultecas, está ocupada por la ciudad actual. Y lo que se ha recuperado han sido a través de lo que nosotros llamamos rescates o salvamentos que se han realizado a través de los trabajos que se han realizado en este lugar, pues para introducir el agua potable, el cableado telefónico, etcétera. Entonces la información en este sentido está muy dispersa. Por ese motivo, la mayor parte de los investigadores nos referimos a los entierros que se han recuperado en este lugar. Bien, quería yo iniciar un poco esto con una pequeña introducción, sobre todo para aquellas personas que no tienen, digamos, alguna familiaridad con lo que nosotros manejamos en relación a los entierros. En este sentido,
me refiero precisamente a cómo nosotros describimos los entierros. Por un lado, nosotros llamamos entierros primarios y secundarios a los que vayamos encontrando en el sitio. Decimos que son primarios aquellos que guardan los huesos, guardan las relaciones anatómicas entre sí, es decir, las relaciones anatómicas normales, como si fuera el esqueleto armado. Y los secundarios son aquellos que son producto, ¿sí?, de remociones cuando se hace un segundo enterramiento en el mismo lugar. En este caso, los restos óseos muchas veces los juntan y los acomodan en otro sitio, hacen montoncitos con ellos. Estos son, digamos, dos de las cuestiones primeras que nosotros consideramos. La otra, los entierros pueden tener distintas posiciones de acuerdo a como se acostumbre en el sitio que fue habitado. Así tenemos, por ejemplo, los entierros sedentes. ¿Quisieras poner la primera eh, figura, por favor? Los entierros sedentes, cuando los individuos adoptan esta posición como si estuvieran sentados en cuclillas, ¿sí? Que significa que los restos, sobre todo los miembros inferiores, están plegados sobre sí y hacia el tronco. Y los superiores pueden estar plegados también hacia el tronco, hacia los hombros o dirigidos las manos hacia la pelvis. Entonces, estos son lo que nosotros conocemos como entierros sedentes flexionados. Por otro lado, también puede haber entierros que pueden estar extendidos, ¿sí? Y también pueden adoptar distintas posiciones, que pueden estar sobre su espalda, sobre su lado izquierdo, sobre su lado derecho o sobre la parte anterior del tronco. Los miembros, los flexionados también pueden adoptar estas posiciones de estar sobre su lado izquierdo, sobre su lado derecho, sobre el vientre o sobre su dorso. En fin, eh, en este caso, por ejemplo, nosotros hacemos este tipo de clasificaciones y adoptamos ese tipo de terminologías para podernos entender y describir los enterramientos humanos. Desde luego que esto para el público, pues eso sería un poco así como complicado, pero por ese motivo estoy tratando de explicar un poquito esta situación. Ahora, hay otras clasificaciones que podemos utilizar, como son entierros directos o indirectos. Entre los entierros directos son aquellos, como en el caso que están viendo precisamente, que fueron enterrados directamente en el suelo, es decir, se hizo una fosa, una excavación de cierta profundidad para que cupiera el individuo ahí, y ahí lo colocaron, lo acomodaron y están directamente en la tierra, es decir, no hay ningún medio que los separe de la tierra circundante. Los indirectos son aquellos que están, como acabo de decir, separados de la tierra circundante por algún medio. Puede ser una vasija, puede ser en tumba, puede ser en cista, etcétera, en cualquier otro, de cualquier otra manera, pero que no esté tocando directamente la tierra al enterramiento. Y, por ejemplo, entre los entierros indirectos encontramos entierros en vasija. Estos entierros en vasija pueden ser también de individuos completos, de niños, de hombres, de mujeres, o pueden ser fragmentos de hueso. Estos pueden estar quemados o no. Y estos huesos quemados los introducen en las vasijas y las vasijas a la vez las entierran en agujeros en la tierra o en otros sitios o en otros lugares. Y los de las tumbas, pues su nombre prácticamente lo está diciendo, se hace una construcción ex profeso, a veces muy bien elaborada, otras menos elaborada, y ahí deposita los cadáveres. En Cholula tenemos la predominancia de los entierros directos, ¿sí? En este caso, predominantemente los entierros en la posición flexionada, ¿sí? Estos entierros, quisieras poner la siguiente, por favor. Estos entierros, como decía yo, por ejemplo, pueden adoptar por la posición de lateral derecho flexionado, como en este caso, o del lado opuesto. En fin, volviendo otra vez a lo que decía, en Cholula predominan fundamentalmente los entierros primarios directos. ¿Sí? Hubo entierros también que se encontraron dentro de pequeños altares, ¿sí? Pero estos entierros los consideramos nosotros ya como entierros, digamos, de individuos sacrificados o muy especiales en cuanto a la concepción de estas personas. Por ahorita nos vamos a concentrar en los entierros primarios directos, porque son de los que más abundan en Cholula. Decía yo que eran aproximadamente 400 en total, de estos casi un 80-90% son los entierros comunes, es decir, correspondientes a los individuos que morían de la población en general.
Estos individuos podrían morir principalmente por causas naturales, es decir, alguna enfermedad, ¿sí? Por vejez, en caso dado que se pudiera dar esto, etcétera. ¿Sí? Entonces, podemos volver otra vez diciendo que estos entierros en Cholula, la posición que adoptan fundamentalmente o que les dieron al momento de la muerte fue la de la posición sentada con una orientación al norte. ¿Esto qué quiere decir? Que en la parte anterior del tronco, al estar sentados, veía hacia la parte del norte, ¿sí? Hacia el norte. También en cuanto a la orientación, puede estar en las otras orientaciones, al este, al oeste, al sur, o los intermedios entre este y oeste, norte y sur, etcétera. En Cholula, muy pocos entierros se desviaban, digamos, hacia el este o hacia el oeste, lo que nos muestra que la intencionalidad primaria, fue precisamente la orientación hacia el oeste, hacia el norte, perdón. Ahora, hay una cosa muy interesante en cuanto a estos entierros. Los entierros flexionados se forman precisamente, o los disponían de esta manera, cuando todavía el cadáver no adoptaba la rigidez cadavérica. Esto permitía a los individuos flexionarle los miembros a los individuos, ¿sí? A los muertos. En Cholula, esta forma de enterrar al muerto, te regresa a la primera, por favor. La manera de enterrar al muerto era flexionándole las piernas, ¿sí? Sobre los muslos y todo el conjunto hacia la parte anterior del tronco. Sí, esto es lo que decía yo en un principio, los conocemos con entierros sedentes flexionados, que fue la posición principal que funcionó en Cholula con la orientación al norte. Esto implica lo que nosotros hemos dado en llamar el bulto o fardo funerario. Cuando los individuos acababan de morir, les flexionaban las piernas, los ponían en la posición que ustedes están observando, sí, pero para que estos individuos mantuvieran esta posición, lo que hacían era envolverlos, ¿sí? Envolverlos con mantas, con petates y amarrarlos fuertemente, ¿sí? Inclusive uno de los cronistas de la época primera de la ocupación española en México, Sahagún, describe precisamente cómo ataban al cadáver, cómo lo envolvían y cómo lo adornaban con papeles. Sí, ya una vez que estaba hecho el bulto mortuorio, lo depositaban, hacían el agujero y lo depositaban en la tierra, acompañándolo de objetos, ¿sí? Sea vasijas, sea implementos como puntas de proyectil, navajas de obsidiana o hachas de piedra, etcétera. En algunos casos se suponía que este tipo de elementos asociados a los entierros nos podían decir la actividad de los sujetos, pero nosotros nos encontramos con un gran problema en Cholula. Aunque algunos o la cierta número de individuos tuvieron ofrenda, no todos la poseían, ¿sí? Entonces no pudimos en este caso asociar directamente o de una manera más específica el tipo de actividad que pudo haber tenido el sujeto en vida, porque muchas veces los objetos asociados a los individuos nos permiten inferir el tipo de actividad del sujeto e inclusive el sexo que pudo tener en vida. Por ejemplo, si a un individuo nosotros le encontramos puntas de proyectil, navajas de obsidiana, eh, por ejemplo, hachas, estamos hablando de un individuo masculino que pudo haberse dedicado a la guerra, que pudo haber sido un guerrero. Pero si tiene otro tipo de implementos como raspadores, navajas de obsidiana, etcétera, pudiéramos estar hablando de un individuo eh, que se dedicaba a otro tipo de cuestiones, ¿sí? O si pudiéramos encontrar un enterramiento con un metate, con la mano del metate, con determinadas vasijas, etcétera, o agujas de hueso, podríamos inferir que se trataba de una mujer y que se dedicaba precisamente a bordar o a coser pues las telas con las que se vestían. Es decir, los enterramientos pues nos permiten a nosotros inferir muchas cuestiones relativas a la vida de los sujetos, cuando esto es permitido por el tipo de ofrendas que pudieran estar asociadas a ellos. Volviendo otra vez a las posiciones y orientaciones, podremos decir
que la orientación del entierro tiene una gran importancia, porque de acuerdo a la orientación nosotros podemos decir, de acuerdo a las crónicas, cómo era este tipo de individuos, ¿sí? Es decir, en el sentido de cuál pudo haber sido su muerte, ¿sí? Cuando nosotros encontramos los entierros, como los en el caso de Cholula, dirigidos al norte, podemos estar pensando precisamente en el Mictlán, ¿sí? El Mictlán era el lugar de los muertos que se localizaba hacia el norte, ¿sí? Y estaba regido por el dios Mictlantecutli y la diosa Mictlancíhuatl. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que era el común de los individuos que hemos encontrado en Cholula que pudieron haber muerto y ser depositados ahí. Hay otra cosa interesante y muy importante en este sentido, que en la época prehispánica los enterramientos no tenían, en muchos casos, no tuvieron lo que nosotros concebimos ahora como un panteón, es decir, un lugar exprofeso para depositar los cadáveres. En la época prehispánica, en la mayor parte de los sitios que se han excavado, que se han explorado, como por ejemplo Teotihuacán, Teotenango, Cholula, etcétera, hemos encontrado que los entierros se practicaban bajo las casas, ¿sí? O en los patios o lugares cercanos a las casas. Por este motivo, muchas veces nosotros encontramos conjuntos de individuos de uno y otro sexo, es decir, hombres, mujeres, niños o en muy pocos casos jóvenes, ¿sí? Esto nos permitió decir en su momento que lo que estábamos haciendo o estábamos encontrando era precisamente grupos o conjuntos familiares que se asentaron en un mismo lugar y en el cual vivieron durante mucho tiempo, a tal grado que muchas veces se traslapaban las generaciones que vivían en este lugar. Esto es otra cosa muy interesante en Cholula, ¿sí? El hecho de que hemos encontrado estos conjuntos familiares, los podríamos denominar de esta manera. Saltándome un poquito, aunque no voy a hablar mucho sobre ellos, también encontramos aquellos entierros que les hemos llamado ceremoniales, ¿sí? Estos ya tienen un concepto, una cosa muy distinta a lo de los entierros comunes. Les hemos llamado ceremoniales porque son individuos muchas veces segmentados, ¿sí? Que fueron enterrados dentro de altares o muy cercanos a ellos, es decir, hubo una gran asociación en este sentido entre este tipo de entierros y los centros y los lugares en los cuales ellos hacían sus ceremonias. Fue el caso del entierro 205, del cual hablé en la plática anterior, dentro del coloquio. Y me parece que el doctor Serrano va a hacer alusión a un tipo de entierros de este tipo en la siguiente plática. Por ese motivo yo no me voy a extender en este tipo de entierros ceremoniales. Bien, en Cholula también hubo otro tipo de entierros, que como les decía yo en un principio, que fueron los entierros dentro de vasijas. En este caso, hay un lugar muy amplio en Cholula que se llama el Patio de los Altares, porque en este lugar se encontraron 3 altares, uno al norte, otro al este y otro al oeste, formando una especie de triángulo casi equilátero. En la escalera que limita esta plaza de los altares, en su parte alta, se encontró un grupo de entierros dentro de vasijas. La característica de estos entierros fue que eran entierros, huesos de individuos que se habían expuesto al fuego y después fueron fragmentados, recolectados y depositados dentro de vasijas. Al parecer, según lo que decían los arqueólogos, este tipo de entierros, como hemos visto, no son característicos de Cholula, sino que pudieron pertenecer a gentes que vinieron de otro lugar y que se asentaron en este sitio durante un tiempo, principalmente en el posclásico temprano, ¿sí? En este caso, pues, este tipo de entierros como que salen un poco de la generalidad de los entierros que hemos encontrado en Cholula. También hemos encontrado entierros en vasijas, en grandes vasijas que nosotros le llamamos apastles, pero son vasijas grandes, a veces hasta de 1 metro, un poquito más de altura, en el cual fueron enterrados en algunas veces individuos adultos o infantiles. En este caso, lo que sucede fue que también este tipo de entierros salen un poco
de la generalidad de los entierros como se acostumbraba a realizarlos en Cholula. Esto sería interesante ahondar un poco más en la explicación del por qué se encontraron estos entierros dentro de vasijas, siendo que no era una costumbre dentro de la población de Cholula. Bien, hay otra cuestión también muy importante que debemos mencionar con respecto a lo de los entierros. Las orientaciones, las posiciones, etcétera, tienen gran asociación con los dioses que rigen cada uno de estos puntos cardinales, ¿sí? Por ejemplo, en Mictlán ya dijimos que está, o sea, la posición hacia el norte, la dirección norte, está regida por Mitlantecutli y la diosa Mitlancíhuatl. El sur, por ejemplo, y también puede estar regido por Tezcatlipoca Negro, ¿sí? El sur está regido por Tezcatlipoca Azul, ¿sí? Y Quetzalcóatl. El oriente está regido por Tezcatlipoca Rojo y Huitzilopochtli. Y el poniente está regido principalmente por otro tipo de dioses que también son muy interesantes, como Tonatiuh, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque Tonatiuh es, digamos, el que rige en este sentido, que es el dios solar. Hay una cosa también muy importante dentro de los entierros. Nos permiten también deducir, por ejemplo, que los comerciantes eran enterrados, digamos, principalmente dirigidos hacia donde el sol se oculta. De igual manera, las mujeres que morían en el parto, o sea, en su primer parto, ¿sí? Las cuales se consideraban como las mujeres que acompañaban, o las guerreras, porque eran consideradas como guerreras que acompañaban al dios Sol desde el cenit hasta ocultarse, ¿sí? En este caso estamos hablando precisamente de las diosas, ahí se me fue el nombre, déjeme ver si lo tengo aquí disponible, las diosas Tlazolteotl, perdón, las diosas Tlazolteotl, eran consideradas como Tlazolteotl, así se les llamaba a estas mujeres muertas en el primer parto, lo que significa pues que eran mujeres guerreras. ¿Por qué? Porque a las mujeres que morían así se les consideraba de esta manera, es decir, eran personas precisamente que podían combatir como un guerrero, porque el parto es, ya sabemos que es un proceso bastante difícil, muy doloroso para las mujeres, la mayoría de las mujeres, y en este caso, por algunas razones, la mujer moría en su primer parto, por ejemplo, que el niño viniera, no estuviera acomodado adecuadamente para un parto normal. Es esto pues muy interesante, muy importante en cuanto al significado que pueden tener los entierros y que tuvieron los entierros en la época prehispánica, ¿sí? Es aquí donde nosotros podemos coincidir con el arqueólogo, con el historiador. ¿Por qué? Porque el historiador, por ejemplo, conoce a fondo las fuentes, es decir, todos los documentos producidos en la época prehispánica, como fueron los códices o documentos ya producidos durante la época colonial desde un principio, sí, de la ocupación española en México, como Sagún, Landa, etcétera, que nos permiten inferir diversos aspectos de estos enterramientos. No sé cómo ando de tiempo, Ya, parece que ya me excedí un poquito. sí, ya te excediste un poco, Sí, Zay. bueno, yo creo que aquí dejamos la plática. Espero que haya muchas preguntas para poder ahondar más en este aspecto. Pues muchísimas gracias, Said. Me parece muy, muy importante todo lo que acabas de plantear. De hecho, Cholula tiene una gran longevidad, tiene varias etapas desde el preclásico hasta el momento de la llegada de los españoles y todavía más. Es de las ciudades que han perdurado más en términos de las ciudades americanas. Y esto ha permitido tener una buena visión de los diferentes tipos de enterramiento, como lo planteó Said, no solamente en relación a diferencias étnicas, que él marcó muy bien con esto de los platos,
sino también en relación con la cosmogonía, con el universo, con los 4 puntos, con los 4 espacios, ¿no? Que lo dijo también, implicaba no solamente una relación en términos de una deidad en específico, sino también de una actividad. Entonces ya vamos viendo que él no era simplemente colocar al personaje muerto dentro del suelo, sino implicaba ya una orientación de una cosmogonía que se reproducía en la muerte con el Mictlán, que se reproducía en los espacios y que implicaba un gran planteamiento de identidad del hombre, no solo con la naturaleza, con la sociedad, sino con el mundo del universo. Entonces, es una concepción muy compleja de lo que eran los entierros mesoamericanos. Eso es muy importante porque Cholula sí permite tener esta visión, pero podemos ahora ver con Carlos Serrano, específicamente digamos, un ejemplo de un sitio ya mexica, de un sitio que se ubica en Teopanzolco, en la región de Morelos, en la expansión ya militar de los mexicas que van conformando su imperio, su Semanáhuac, y esto tendría otra manera. Vamos a ver cómo se comportan ya los entierros de tipo ritual, los entierros que son producto de la expansión militar, de una formación distinta en términos de actividad, no solamente de un centro ceremonial, sino una actividad política. Entonces, lo que queremos plantear toda esta complejidad, y aquí los entierros te van permitiendo hacerla y permitiendo conocer cuál era la fórmula que planteaba la muerte en el México prehispánico. A ver, Carlos, por favor. Sí, pues muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación para participar en este conversatorio. Y sí, en efecto, es un tema de mucho interés en lo personal. He tenido oportunidad desde hace muchos años de colaborar en excavaciones arqueológicas para la exploración de enterramientos humanos. Los enterramientos humanos son como un mensaje de la población del pasado en relación a sus costumbres, a su visión del mundo, que ilustra mucho para que entendamos qué cosa ha sucedido, cómo vivieron, quiénes fueron estas personas que nos han antecedido. En el caso que yo quiero presentarles, justamente se refiere a los enterramientos que no son encontrados como expresiones de la mortalidad normal de la población, los inhuman, como hacemos en nuestra sociedad actualmente, sino que están representando situaciones rituales muy particulares. Son enterramientos que nos están proporcionando información sobre complejos procedimientos ceremoniales que nos ilustran mucho lo que se refiere al sacrificio humano. Son restos de esqueletos que tienen en sí los testimonios del manejo después del sacrificio, qué es lo que queda de estos sacrificados, cómo disponían de ellos, y que nos dan mucha ilustración sobre en qué consistían estos actos sacrificatorios, qué importancia tenían para los pueblos prehispánicos que vivían en esta área mesoamericana. Yo quiero entonces pasar de inmediato a este tema, sacrificios rituales en Teopanzolco, Morelos. Por favor, ¿me pueden presentar la primera imagen? Teopanzolco está en la antigua Cuauhnáhuac. Realmente es el principal sitio que se ha localizado de esta provincia tributaria del régimen azteca. Ha sido trabajada desde hace muchos años. Nos tocó participar con el arqueólogo Roberto Gallegos ya hace varias décadas y tuvimos la oportunidad allí de localizar un conjunto de restos esqueléticos que habíamos considerado primero como una tumba. Por favor, la que sigue. Teopanzolco corresponde al posclásico final. Bueno, hay un periodo previo, el siglo XVI, el siglo XIV, siglo XV, la segunda mitad del siglo XV realmente es cuando hay esta actividad en esta zona arqueológica. Es interesante porque el templo principal es muy semejante al templo mayor de Tenochtitlan, con dos adoratorios en su parte superior, uno para Tlaloc, otro para Huitzilopochtli. Enfrente de esta pirámide principal hay una serie de pequeñas plataformas, una de las cuales, que está mostrada aquí en un círculo rojo,
tenía una fosa central de más o menos 4 metros por 2 de ancho y 60 centímetros de profundidad, no era muy profunda, pero ahí hubo una buena cantidad de restos óseos. Esto pues dio la posibilidad de hacer una exploración detenida con mucho cuidado para ver de qué se trataba. No era de entierro, parecía que fuera una tumba, pero no resultó tal. Por favor, la que sigue. Esta es la apariencia que tenían los primeros días del trabajo de exploración de estos restos óseos. Es una tumba que estaba separada por un pequeño muro incompleto. En el centro había una comunicación en un espacio libre y ahí se depositaron estos restos esqueléticos humanos que aparentemente correspondían a un osario. Uno los ve y ve una multitud de huesos, hay también algunas vasijas, hay obsidiana, en fin, algunos elementos asociados a estos restos. Vamos a ver la siguiente, es la apariencia que tenía ya esta fosa, 4 metros de largo por 2 de ancho, 60 centímetros de profundidad. Bueno, ve uno ahí una multitud de restos óseos, uno los ve así aparentemente, bueno, pues es casi un osario. Sin embargo, el trabajo muy minucioso que se hizo para recuperar, para encontrar en qué consistía, cómo estaban dispuestos estos restos, nos mostró que se trataba de esqueletos incompletos. La que sigue, por favor. Estos esqueletos, aquí los podemos ver, eran cráneos, eran partes de troncos, de toras, con las pelvis, extremidades superiores, extremidades inferiores, pero ningún esqueleto que constituyera una unidad completa. Esto es la característica principal de estos restos que se encontraron aquí en Teopanzolco. Estaba, como está aquí observándose, era la característica de toda el área. En realidad, la parte central de esta fosa estaba conteniendo los restos de mayor tamaño, los troncos y extremidades, y en los extremos, en las fosas delimitadas por el muro central, había sobre todo cráneos y muchas veces brazos o piernas solas, cortadas. Se trataba de segmentos corporales de esqueletos. Y esto no se podía interpretar más que lo que queda de los tratamientos post-sacrificiales del cuerpo de los sacrificados. La que sigue, por favor. Quiero mostrarles, fue necesario establecer este sistema de dibujos con diferentes colores para ir separando los diferentes esqueletos que se iban delimitando. En ningún caso los esqueletos estaban completos. Les faltaba el cráneo, les faltaban los pies, les faltaba alguna extremidad, o eran las propias extremidades solas las que estaban, o los cráneos solos. La que sigue, por favor, es solamente para mostrar que era muy intrincado la disposición que tenían estos segmentos de cuerpos humanos. La que sigue, solamente para mostrar que no fue nada sencillo, llevó un buen tiempo, pero fue posible hacer esta diferenciación. Aquí podemos ver cráneos, que son justamente cráneos que mantenían su mandíbula, muchos de ellos, la mayor parte, y tenían también las primeras vértebras cervicales articuladas, lo cual estaba mostrando, sin lugar a dudas, que se trataba de cabezas de decapitados. Y fueron muchos casos distribuidos alrededor del foso de exploración. Aquí hay otros cráneos, se pueden ver a la izquierda, a la derecha. La que sigue, vamos a ver, bueno, aquí hay otro caso de unos cráneos en una de las secciones de esta área. En algunos casos se encontraban junto al cráneo 2 antebrazos o 2 manos aislados que dan idea de alguna disposición premeditada para colocar así estos fragmentos esqueléticos, pero en general no hubo una disposición prevista para ordenar los restos esqueléticos. Se colocaron más bien de acuerdo al espacio disponible, tratando de que cupieran, porque fueron muchos. Vamos a ver ahora el problema de cuántos eran, el cálculo del número de sujetos representados en este lugar.
La que sigue, por favor. Este es un dibujo de una de las secciones de esta fosa, en donde estaban sobre todo cráneos. Este es el nivel superior. Después de este nivel venían más restos esqueléticos, y aquí podemos ver una serie de cráneos. Algunos de ellos, uno de ellos por lo menos, en esta área, estaba contenido en dos grandes vasijas, apáxtles, y dentro contenía también huesos de dedos de las manos. Una cuestión que vale la pena analizar con más detenimiento. Otro cráneo que estaba a un lado y que estaba muy destruido, no tenía buena conservación. Sin embargo, se encontró una navaja de obsidiana muy grande entre las primeras vértebras del cuello, lo cual significa, es muy probable por lo menos, que fuera un instrumento utilizado para este tipo de tratamiento del cadáver, el corte de la cabeza, el cercenamiento de la cabeza. Aquí hay otros cráneos puestos en vasijas. En fin, esto nos muestra pues que se trata de un tipo de sacrificio importante que se dio en este sitio, y luego fueron depositados los restos en la fosa que estábamos explorando. La que sigue, por favor. Aquí les muestro una cuestión muy interesante, y es la forma del cráneo, la morfología cefálica muy contrastante en los sujetos que estaban aquí inhumados. Un cráneo muy alargado, sin deformación artificial que fuera muy visible, y al contrario, del lado derecho pueden ver un cráneo muy redondo, es otra morfología cefálica característica de los pueblos mesoamericanos, y con una fuerte deformación artificial, un modelado artificial muy intenso. Esto nos está hablando que por lo menos tenemos aquí dos orígenes étnicos de la gente que fue motivo de este sacrificio. La que sigue, por favor. Inclusive los cráneos con deformación intencional, con un modelado intencional, algunos eran muy importantes, esta deformación que pueden ver en el lado izquierdo, otros que tenían un aplanamiento en la región superior de la nuca, que es semejante a la que se practicaba en el centro de México, entre los tlatelolcas, entre los mismos mexicas, pero también en Tlaxcala, en tanto que esta otra deformación de la izquierda tiene más que ver con los pueblos de más al sur, de Cholula para el sur. Así que bueno, esto es cuestión de que se pudiera analizar la proveniencia de las gentes que participaron en este sacrificio amplio que se hizo en Teopanzolco. La que sigue, por favor. Una cosa que es interesante es la asociación que hay en estos despojos de los sacrificados con objetos asociados, que son tanto platos, vasijas de diferentes tipos. Hay aquí el caso de una flauta. Aquí está la parte frontal, está rota la flauta. Aquí está el tubo con su embocadura, que había dos por lo menos. Había muchas puntas de proyectil, navajas de obsidiana, como les decía, algunos malacates, figuritas cerámicas. La que sigue, por favor. Las figuras cerámicas son de interés porque son del tipo aztecoide totalmente, son de las famosas tipo galleta, y son interesantes porque están rotas siempre, les falta un brazo, una pierna, les falta la cabeza, está rota, como que es la misma intención a lo que estaba representado en los esqueletos humanos. Bueno, todo este conjunto de restos, pues es cuestión de explicar por qué estaba aquí en este sitio tal cantidad de sujetos. La que sigue, por favor. Y esto es el recuento que hicimos de los segmentos esqueléticos. 35 segmentos de tronco, 56 brazos o antebrazos, sí, los huesos cúbito y el radio de cúbito, o radio yulna, como hoy se llama, que eran brazos articulados, se fueron cortados. 52 huesos del muslo, los fémures, 44 huesos de las extremidades inferiores, de la extremidad inferior, y sobre todo lo que nos sirvió para calcular el número mínimo de personas ahí
representadas fueron los cráneos. 92 cráneos, de los cuales por lo menos había 2 difíciles de identificar porque estaban muy fragmentados, así que sobre 92 pudimos hacer un cálculo en cuanto a edad y sexo. La última, por favor, la que sigue, que es la última. Aquí podemos ver que de estos individuos que provienen del sacrificio masivo, había la mitad aproximadamente que eran adultos y la otra mitad de infantiles y juveniles. Así que las edades estaban ahí representadas de una manera amplia y es interesante ver que, por ejemplo, había por lo menos 5 cráneos de infantiles que también fueron sujetos de decapitación con sus vértebras articuladas a la base del cráneo. Así que hay los casos muy amplios de manejo post-sacrificial de los cuerpos. En el caso del sexo, pudo más fácilmente poder valorarse en los cráneos de adultos y jóvenes, donde ya las características de sexo están mucho más determinadas, y había 28 hombres y 23 mujeres, ¿no? De esa manera que es un número semejante de hombres y mujeres. Así que no podemos decir que sean solamente guerreros sacrificados los que fueron aquí presentes, sino que también había mujeres. Por supuesto, esta es la descripción de un caso de sacrificio humano colectivo en Teopanzolco. Viene ahí la pregunta, ¿qué significado tiene este fenómeno? Y son muchos los significados que puede tener un sacrificio humano. Esto creo que ya lo conocemos. El sacrificio humano ha sido estudiado sobre todo a partir de las fuentes que son muy minuciosas, son digamos, muy precisas en cuanto a la descripción de los sacrificios efectuados en el tiempo, a la llegada de los conquistadores. Sin embargo, consideramos que los aportes que se pueden hacer con la información obtenida de la exploración arqueológica, de los análisis de restos óseos que hacen los antropólogos físicos, pueden aportar elementos nuevos que nos permitan configurar de una manera más clara el fenómeno del sacrificio humano. Y es una primera cuestión que podemos decir es que estos sacrificios siempre se encuentran a nivel arqueológico en contextos altamente rituales, en sitios muy ceremoniales que indican pues, que son fenómenos que tienen un contexto totalmente religioso. A mí me parece que esto es muy importante que se pueda rescatar para que pueda ser entendido el sacrificio humano, no simplemente dicho como un acto de barbarie, sino como una manifestación compleja de la vida religiosa de estos pueblos. Una vida religiosa que también tenía algunas connotaciones políticas y económicas, indudablemente. El hecho de que este tipo de sacrificio con un perfil muy mexica esté presente en Teopanzolco, pues está mostrando el control político que había de la capital en las poblaciones provinciales, para mostrar también ahí el poder del Estado mexica. Pero junto a eso, es la misma expresión ritual, la misma expresión religiosa que está presente, que la podemos ver en este complejo fenómeno de este gran conjunto de restos esqueléticos que tuvimos la oportunidad de explorar en Teopanzolco. Me parece que esta presentación pues tiene muchos aspectos que todavía deben ser trabajados y que ahora cobran nueva importancia en el contexto de los nuevos conocimientos que hemos estado logrando a través del tiempo. Y creo que es oportuno que en este año en que estamos recordando este gran hecho histórico de la llegada de los hispanos al territorio de Mesoamérica, reflexionemos en este carácter religioso del fenómeno sacrificatorio y que era un fenómeno central a la vida cotidiana de la sociedad mexica y de las sociedades indígenas en general. No solamente era en la Gran Tenochtitlán,
también en Tlaxcala, en Cholula, en muchas regiones en la zona maya, de una manera muy amplia, de tal manera que hay aquí un elemento que requiere ser integrado a través de los elementos que se aportan en las excavaciones arqueológicas, en los análisis de restos óseos y también, por supuesto, articulando la información de las fuentes, que hay que saber interpretarlas. Muchas veces se habla de miles de sacrificios, simplemente sí son abundantes, pero no en el nivel que exageradamente han documentado las fuentes. Pero en fin, ahí está la labor de los etnohistoriadores, que debe permitir, junto con los elementos aportados por otras disciplinas, lograr una visión coherente, objetiva y una explicación de esta polisemia de los fenómenos sacrificatorios en la sociedad prehispánica mesoamericana. Eso es lo que yo he querido aportar en esta ocasión, justamente en esta dirección de comprender mejor el sentido que tiene este fenómeno del sacrificio humano en Mesoamérica, de manera semejante a lo que ha ocurrido en muchos otros ámbitos geográficos del mundo a través del tiempo. En España misma, los iberos hacían sacrificios humanos, y los hicieron los romanos, y los hicieron los griegos, los escandinavos, los japoneses, los chinos, pero en fin, esta es una expresión de la cultura humana a través del tiempo que, en el caso de Mesoamérica, tiene también su perfil característico que hay que entender. Bueno, pues les agradezco mucho la atención. Hombre, te lo agradecemos a ti, Carlos. Yo creo que pues abstuve a platicar más de ustedes, de Said y de ti, porque justo esperaba lo que acaban de hacer, ¿no? Demostrar ese gran conocimiento que tienen en el análisis de la población y cómo Said intentó pues que la comunidad se dé cuenta pues de que hay una tradición funeraria de las sociedades mesoamericanas en términos del tratamiento de los muertos, de los cadáveres, que no es solamente colocarlos, es una relación que implica la actividad con la naturaleza, la solidaridad de la comunidad, pero también la cosmogonía. Y en tu caso me llamó la atención el manejo de los números, porque tú me comentabas alguna vez que Alfonso Caso, que fue a ver esos entierros, decía que tenían que ver tal vez con el momento de un ciclo que se cerraba en términos calendáricos, ¿no? Con una fiesta del Fuego Nuevo. Pero yo estaba contando que si son 28 hombres y 23 mujeres, es 51. Tal vez se te cayó un cráneo por ahí, pero probablemente eran 52. Y yo creo que me imagino ese planteamiento del ciclo, del tiempo, porque no solamente manejaban la cosmogonía en términos de los 4 espacios del universo, ¿no? Para establecer esa relación con los solsticios y los equinoccios y las actividades productivas, manejaban también el calendario, manejaban los ciclos de fiestas con relación no solamente al ciclo del año, mucho más todavía. Entonces, verdaderamente hay una serie de conocimientos que expresan los entierros en términos de este gran desarrollo que tienen las sociedades mesoamericanas, no solamente en las fórmulas de producción, en la agricultura, en la arquitectura, en el urbanismo, en la sociedad, sino también en la cosmogonía. Y eso es lo que estamos recuperando y se hace, como tú lo acabas de decir, en términos de un trabajo interdisciplinario, en términos de un trabajo que articula la visión del arqueólogo, del antropólogo físico y del etnohistoriador. Y en este caso, estamos recuperando esa historia propia. Esta es la historia que es la que encuentra Cortés, pero que nunca vio. Esa es la historia que las fuentes no pasan a un lado porque tenían otros objetivos, objetivos mercantiles, objetivos de enriquecimiento, objetivos donde el etnocidio pues era la violencia absoluta de estas empresas españolas, ¿no? Como la matanza de Cholula o como la matanza que se va a dar en Tlaxcala, en Tenochtitlan, o como la matanza de los señores que vemos, por ejemplo, con Cortés, que su escudo se representa por 7 señores, 7 cabezas de señores que son los tlatoanis mexicanos. Aquí no, aquí había una concepción diferente de la muerte. Pero bueno, vamos a seguir este diálogo y vamos a esperar más preguntas. Yo creo que es magnífico cómo se va hilando y se va articulando ese conocimiento. Y ahora vamos a plantear la experiencia del arqueólogo con Raúl Barrera. Raúl Barrera ha estado trabajando en esta recuperación absoluta del programa de arqueología urbana en el Templo Mayor y es uno de los grandes posibilidades que tenemos de conocer a los mexicas, ¿no? Estaba cubierto ese sitio por la sociedad urbana y gracias a la Coyolxauhqui se puede ahora ya conocer quiénes eran los mexicas.
Y Raúl le tiene esta gran capacidad de arqueología de salvamento, de poder, igual que ustedes, tratar de interpretar, ir más allá del resto, ¿no? Y entonces la visión del arqueólogo también nos va a dar toda una serie de elementos para conceptualizar estos hechos y estos conocimientos y estas tradiciones y esta cultura. Por favor, Raúl, pues esperamos tu conversación. Gracias, pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes y pues agradecer la oportunidad de estar en este conversatorio para platicar sobre los trabajos arqueológicos que venimos realizando en el centro histórico, ¿verdad? Entonces, sobre todo los trabajos que estamos haciendo frente a Templo Mayor por parte del programa de arqueología urbana. De favor, si me pudieran pasar la primera imagen. Bueno, en esta plática voy a hablar sobre un espacio que está frente a Templo Mayor, que por lo que hemos visto tiene relación con la actividad de guerra, ¿no? Ahí se llevaban a cabo actividades rituales y pues los trabajos que hemos realizado en la base del Templo Mayor, en lo que se conoce como Plaza Manuel Gamio, los trabajos también del Weyson-Pantli y en el juego de pelota. Sobre esto voy a tratar de hablar un poco sobre este espacio y cómo pues se trata de un espacio ritual que de alguna manera se relaciona con la guerra, con el sacrificio, con la muerte y también con la vida, ¿verdad? La siguiente imagen, de favor. Bueno, entonces, los trabajos que venimos llevando a cabo por parte del programa de arqueología urbana, se supeditan específicamente al área que comprendió el recinto sagrado de la ciudad de Tenochtitlan, como lo podemos apreciar en esta imagen, en este mapa de la Ciudad de México Tenochtitlan, que ha sido atribuido a Hernán Cortés, donde aparece el recinto sagrado, desde luego que es un plano sumamente esquemático. Se encuentra representado el Templo Mayor, el Weyson-Pantli, un Zompantli que se encuentra en el costado norte del Templo Mayor, y ese es el área que nosotros venimos trabajando desde el año de 1991, que fue creado el programa de arqueología urbana y que ha venido trabajando de manera continua. La otra imagen se trata de una representación del recinto sagrado que aparece en los primeros memoriales de Sahagún, donde está el Templo Mayor con sus dos adoratorios en la parte superior, y frente se encuentra un sacerdote que está sobre una estructura de un solo cuerpo, que se trata del Cuauhxicalco. Esta estructura que vamos a ver arquitectónica en las siguientes imágenes, y también se encuentra representado el Weyson-Pantli y después el juego de pelota, que están en un eje, podríamos decir, este-oeste, ¿verdad? Y bueno, la siguiente imagen, todo esto se los comento porque pues viene actualizándose la configuración del recinto sagrado, de la distribución de los edificios. El Templo Mayor, afortunadamente, ya se conoce sus características. Este gran edificio que fue excavado en 1978 y coordinado los trabajos por el maestro Eduardo Matos, y el espacio que nosotros estamos trabajando por parte de arqueología urbana, y podemos ver que en la base del Templo Mayor se encuentra una estructura circular que estamos trabajando bueno, el doctor Leonardo López Luján está trabajando una parte del Cuauhxicalco. A nosotros nos toca la otra parte de esta estructura circular, que está al pie del Templo Mayor y centrado al eje del adoratorio del dios de la guerra. Posteriormente, sobre la calle de Guatemala, tenemos en el número 24 los restos del Weyson-Pantli, que también estamos trabajando a partir del año 2015, donde se están llevando a cabo trabajos sumamente importantes, y el juego de pelota, que ya se conocía desde antes, que prácticamente encontró restos del juego de pelota don Leopoldo Batres, aunque en ese momento quizás no sabía que se trataba del juego de pelota, pero se ha venido ampliando pues toda esta información. La siguiente
por favor. Entonces, vemos que pues tenemos todos estos elementos, el templo mayor, el edificio más importante y simbólico del recinto sagrado de la guerra, Huitzilopochtli, y Tlaloc, dios de la lluvia. Entonces, esto se los muestro porque vamos a ver la distribución de los diferentes vestigios arquitectónicos y su relación con el templo mayor. La siguiente imagen. Vamos a ver estos restos que se detectaron en lo que se conoce como Plaza Manuel Gamio y que hoy se encuentra un vestíbulo de acceso a la zona arqueológica de Templo Mayor, y que se trata de una plaza frontal que está hecha de lajas de andesita y una estructura circular que aquí apareció y que prácticamente está al pie del Templo Mayor, del lado del dios de la guerra. Esta estructura circular se trata del Cuauhxicalco, que menciona las fuentes, que menciona Sagún, que se describe las actividades rituales que se llevaban a cabo con relación al Templo Mayor y al dios de la guerra. Y bueno, pues tiene pues esa vinculación en este espacio sagrado que tiene que ver con la actividad de guerra. La siguiente imagen. En las excavaciones que llevamos a cabo en este lugar, en donde colaboramos pues toda una serie de compañeros arqueólogos, de antropólogos físicos, de restauradoras, se encuentra este piso que se trata, es de la época de Moctezuma I, quien gobernó entre 1440 y 1469, y que se trata de un piso de relieves que tiene pues una serie de elementos, de representaciones de serpientes que están reptando. Todos los elementos tienen que ver con la guerra, con la actividad guerrera, ¿no? Hay la representación de un guerrero, de un decapitado, de un cautivo de guerra también que está sometido, y pues todo este discurso es sumamente importante y que tiene relación con el Templo Mayor y sobre todo también con los mitos del nacimiento de Huitzilopochtli. La arquitectura tiene esa vinculación en cuanto a la relación con los mitos y con la distribución de los espacios arquitectónicos. La siguiente imagen, por favor. Sobre la calle de Guatemala se encuentran los restos del juego de pelota, ¿no? Este edificio fue detectado prácticamente desde principios del siglo XX, cuando don Leopoldo Batres atendió ahí los trabajos de obra que estaban llevando a cabo en la época de gobierno de don Porfirio Díaz, y encontró algunas ofrendas que hoy sabemos estaban asociadas al juego de pelota. Posteriormente, con los trabajos de la línea 2 del metro, en 1967, se hicieron trabajos de salvamento y se encontraron pues vestigios, ¿no? Como son maquetas que son la representación de juegos de pelota, algunas pelotas también, de piedra, ¿no? Y trabajos del programa de arqueología urbana. También, se encontraron estos trabajos en la década de los años 90, se hicieron excavaciones y se encontró ofrendas con representaciones de manos, ¿no? De concha y pelotas de hule y cuchillos de pedernal que están asociados igualmente al juego de pelota. La siguiente imagen, por favor. Bueno, en trabajos que estamos realizando en el predio ubicado en la calle de Guatemala, el número 16, encontramos el costado norte del juego de pelota, que tenía una orientación de este a oeste y que se detectó el límite norte, lo que son una escalinata que da hacia una plaza que se relaciona con el templo del dios del viento, ¿no? Aquí lo interesante es que al pie de esta escalinata
en una oquedad de un pozo se detectó una ofrenda que estaba ahí asociada de restos óseos humanos. La siguiente imagen se trata de un conjunto de huesos, bueno, que vamos a ver en una de las imágenes. Esto es un aspecto pues general de estas excavaciones. Del costado norte del juego de pelota se puede ver el talud con restos de pigmento rojo y alguna serie de escalinatas asociados a este edificio y un fragmento del anillo del juego de pelota para una de sus épocas de ocupación. La siguiente imagen, esta es una ofrenda que se trata de cervicales, son un conjunto son 31 conjuntos de individuos, jóvenes y niños. Específicamente se trata de vértebras, ¿no? Se encontraron articuladas y que en conjuntos de estas vértebras que podían ser desde 2 hasta 5 y quizás 5 vértebras que estaban que se encontraban articulados, ¿no? Entonces, pues esto se trata de, pues que está asociado como una ofrenda al juego de pelota y que esto lo podemos saber, pues bien a través de las fuentes. La siguiente imagen, estas son imágenes de los códices y de las representaciones de juegos de pelota y de las actividades que pues ahí se llevaban a cabo y que pues tenían pues todo una carga simbólica, lo que se llevaba aquí, como lo vamos a ver más adelante, y con su relación con el Templo Mayor, ¿no? Entonces, pues tenía pues toda esta relación que va de acuerdo con lo que ellos hacían con el sacrificio humano, pero que finalmente lo que se pretendía pues era llevar a cabo la renovación, ¿no? de la vida y de la fertilidad de la tierra y de la agricultura, ¿no? La siguiente imagen. Bueno, son algunas reconstrucciones que estamos realizando del juego de pelota. Desde luego que no son versiones finales porque esto se continúa trabajando. Con los nuevos datos se va ampliando esta información, pero seguramente esta información se va a modificar posteriormente, ¿no? La siguiente imagen. Vamos ahora a ver en la siguiente imagen. Bueno, estos son los trabajos en otro predio que está en esta misma calle. Aquí quisiera comentar que los trabajos que llevamos a cabo por parte del programa de arqueología urbana tienen que ver con la actividad de rescate y salvamentos arqueológicos. Nosotros intervenimos a partir de la solicitud que hacen los propietarios cuando van a llevar a cabo alguna obra de rehabilitación o una construcción nueva. Entonces es cuando nosotros atendemos esta necesidad, y ello pues nos ha llevado a que en esta zona de la calle de Guatemala, frente a Templo Mayor, hemos hecho toda una serie de intervenciones que nos han mostrado diferentes edificios y que vemos que están asociados o están vinculados en un eje este-oeste con el Templo Mayor. Entonces, esto es sumamente importante porque a partir de estos datos se nos está conformando una geografía sagrada frente a Templo Mayor. Lo mismo que lo que mencionan las fuentes, como es Sagún o Durán, porque ellos lo refieren. Desde luego que no sabíamos la ubicación, podríamos decir, correcta de los edificios, pero ellos lo mencionan. Y hoy a través del dato arqueológico se puede ir armando esta geografía sagrada en donde se llevaban actividades rituales y que estaban vinculados todos estos edificios. Bueno, las excavaciones en Guatemala 24 corresponden al Huayzonpantli, donde a partir del año 2015 se están haciendo trabajos con todo un equipo de arqueólogos. Aquí quisiera comentar que pues participan en el programa de arqueología urbana pues muchos especialistas, arqueólogos, antropólogos físicos y área de restauración también de Templo Mayor. Los trabajos están siendo coordinados, yo coordino el programa de arqueología urbana y los trabajos de campo están a cargo de la arqueóloga Lorena Vázquez Ballín. El doctor Jorge Gómez Valdés
él está llevando el área de antropología física, también con varios compañeros que están haciendo los análisis. Entonces empiezan a ver ahí algunos elementos de la construcción de este Zompantli. La siguiente imagen, por favor. Vamos a los trabajos que se realizaron, nos llevaron a detectar parte del Güey Zompantli, el Gran Zompantli, que estaba dedicado a Huitzilopochtli, este edificio totalmente sagrado, que donde eran exhibidos los cráneos de los sacrificados en Templo Mayor, en una empalizada que lo refiere Durán, quien muestra un códice donde se representa de una manera pues muy esquemática lo que era el Güey Zompantli, que quiere decir Gran Zompantli, ¿verdad? En el recinto sagrado, y nos llamó la atención que durante los trabajos se encontró una estructura circular. Se trata de un cilindro hecho de cráneos humanos y están unidos con argamasa de cal y arcilla, y en su mayor parte o casi todos presentan la oración para Zompantli entre los parietales, donde consideramos que fueron exhibidos en esta empalizada. La siguiente imagen, por favor. Entonces, pues esta información, estos individuos, que pues consideramos que muchos de ellos fueron guerreros, también hay un gran porcentaje de mujeres y alrededor de un 3% de niños. Entonces, es lo que nosotros ahora tratamos de entender y responder quiénes son estos individuos, ¿verdad? Que fueron sacrificados en Templo Mayor y que fueron exhibidos y también posteriormente depositados en estas torres hechas de cráneos humanos. La siguiente imagen. Bueno, estos son los avances de los trabajos que se han venido realizando en este espacio. Quiero aclarar que no estamos viendo todo el Zompantli. Aquí lo único que nosotros estamos aportando es que se están detectando los elementos que nos están mostrando que se trata del Gran Zompantli. Es decir, estamos conociendo únicamente la esquina noreste de esta plataforma. Originalmente cruzaba la calle de Guatemala y el límite sur debe estar dentro del jardín de la Catedral Metropolitana. Hacemos estimaciones que este edificio debe tener alrededor de 40 metros de longitud. La longitud exacta no la sabemos porque no lo hemos confirmado, no lo estamos viendo en sus dimensiones, pero podemos hacer ciertas estimaciones y sabemos que en las descripciones que hicieron los mismos conquistadores o los invasores, ¿no? Que vinieron al mando de Hernán Cortés, y que gente de él, pues sobre todo uno que se llamó Andrés de Tapia, hace la descripción de este edificio, pero también habla de 2 torres de cráneos humanos. O sea, ellos vieron esto, no lo entendieron, pero sí lo vieron. Entonces, pues se trata de este edificio sumamente sagrado y que pues eran regalos hacia su dios, que era el dios de la guerra, que era pues el sol, y que pues tiene pues toda una carga simbólica este edificio. La siguiente imagen. Entonces, bueno, son detalles de los sistema constructivo de estas torres que deben tener un simbolismo muy profundo y muy sagrado, ¿verdad? Estos individuos que finalmente ofrendaron su vida al sol fueron dones, fueron regalos, pero que pues finalmente pues fueron sacralizados. Estos seres, podríamos decir que se trata, fueron pues representantes en algunos casos de los dioses, sus imágenes. Ellos sabían, muchos de ellos, que su destino pues era acompañar al sol, irse a la casa del sol. En el caso de las mujeres igualmente, quienes murieron, las mujeres en el primer parto, pues se fueron a la casa del sol, a partir del cenit y hacia el ocaso, ¿verdad? Y aunque también creemos que posiblemente algunos de estas personas que fueron sacrificados tuvieran otras actividades, ¿no? Sabemos que había muchas fiestas que se llevaban a cabo durante el calendario ritual mexica de las veintenas. Había diferentes fiestas que se vinculaban
con Huitzilopochtli, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la fiesta de Tlacacipehualistli eran sacrificados hombres, mujeres y niños. Quizás algunos de esos cráneos puedan corresponder. Eso son preguntas que trataremos de responder con los trabajos que estamos llevando a cabo. La siguiente imagen, por favor. Bueno, son los actividades que se llevan a cabo con los compañeros antropólogos físicos, los análisis. En este momento nosotros seguimos trabajando, estamos haciendo la supervisión de los trabajos de rehabilitación del edificio histórico y pues ya hemos concluido el análisis antropofísico de una muestra de 184 cráneos que se han ya levantado, y continuamos con las actividades de excavación y de supervisión de estos trabajos. La siguiente imagen. Se trata de representaciones de códices en una imagen donde pues también se habla, y lo dicen las fuentes, que fueron sacrificados españoles, que fueron exhibidos. Están los cráneos. Esta es una imagen que aparece en el Códice Florentino y que se trata de un zompantli en Tlatelolco. Entonces, pues fueron también regalos, fueron dones, incluso hasta los cráneos de caballos fueron exhibidos, pero pues como debería ser, ¿no? De acuerdo a la cosmovisión mexica o indígena, prehispánica, de ese compromiso, porque la guerra era sagrada. La guerra, más que para afectar, para dañar o para destruir, pues era pues una forma de acuerdo a la cosmovisión prehispánica, era para renovar la vida. Eso es el zompantli. El zompantli, paradójicamente, más que un edificio podríamos decir, de culto a la muerte, es, como ya bien se ha dicho, es un edificio de culto a la vida. Lo que se está haciendo es generar vida, es renovar vida, y ese es pues el concepto que se tenía en nuestros antepasados. La siguiente imagen. Esta es una representación del siglo XIX, pues sumamente pues estilizada, pero pues quien hizo esta imagen, pues seguramente leyó las fuentes y leyó a Andrés de Tapia, y pues hace una recreación, una reconstrucción de la Torre de Cráneos y lo que podría haber sido pues el zompantli, ¿no? La siguiente imagen. Bueno, las fiestas, pues había toda una serie de fiestas, ¿verdad? Muchas de ellas se vinculaban con Huitzilopochtli, pero y sobre todo las fiestas, pues lo que se pretendía era como una reactualización de los mitos. Todo tenía un porqué, todo un sentido, y finalmente pues todo creo que llevaba pues a la regeneración de la vida, a la renovación de la naturaleza y estar generando vida. Era ese compromiso de regalar el sacrificio humano para alimentar a sus dioses, y los dioses con esto iban a ser benéficos, era una retroalimentación entre los seres humanos y los dioses. Era un compromiso que se tenía, y pues eso era el significado. Desde luego que también pues tenía pues un sentido de tipo de control de los pueblos y de las diferentes conquistas que llevaron a cabo los mexicanos. La siguiente imagen, por favor. Bueno, ya esta es la última imagen, es una reconstrucción que estamos llevando a cabo del espacio ceremonial, donde pues este plano se va a seguir actualizando con los diferentes edificios. Seguramente se van a detectar otros, se van a corregir algunos, pero creo que lo importante de esto es que nos va a permitir o nos va a ampliar el panorama en cuanto a la vinculación que existen entre los edificios, porque podría decir que no son edificios independientes, están vinculados, y todo esto tiene que ver con los ritos que se llevaban a cabo. Entonces, en el caso del Templo Mayor, el maestro Eduardo Matos ha propuesto que, bueno, que había dos ejes, uno de la vida y el otro de la muerte. El del lado de la muerte sería el lado sur, el eje que está frente al dios de la guerra, que es Huitzilopochtli,
y que finalmente pues tiene esa relación, ¿no? Tiene que ver con la guerra, con el sacrificio humano, con las fiestas establecidas y con los cautivos de guerra que eran traídos y que eran capturados, que a través de toda una ceremonia, pues se llevaban a cabo los sacrificios, pero pues era ese compromiso que se tenía con los dioses y que era pues una forma de estar renovando pues la naturaleza y la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es todo lo que puedo comentar. Agradecer pues me hayan permitido estar en esta plática y pues seguimos trabajando dentro del programa de arqueología urbana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por toda esa información excelente, porque realmente hay mucha dificultad en la exploración. Vimos que está muy cerca realmente los sitios de las calles, hay muchas limitaciones en términos de los edificios, de las estructuras. Sin embargo, el esfuerzo de recuperar nuestro pasado es excelente. Yo creo que se puede ya ir poco a poco viendo realmente lo que era la ciudad de Tenochtitlan. Por eso está la importancia que es este lugar sagrado, ¿no? Este santuario, porque después Tenochtitlan es la base, y por eso lo sabía Cortés de lo que va a ser la Nueva España. Pero yo quiero hablar un poco de este manejo del papel masivo de los entierros en cierto sentido, porque si hemos tratado las fórmulas de entierros con Said, las diferencias étnicas, las diferencias que plantea también Carlos en términos cosmogónicos, pero también tenemos que hablar de un poco de la economía, de la agricultura, de la sociedad mexica. Sabemos pues que de hecho, pues sí, se desarrollan grandes conocimientos de astronomía, de arquitectura, pero sobre todo la astronomía para conocer los ciclos de bioregeneración en la naturaleza, pero no era suficiente. O sea, no se podía controlar las sequías, las heladas, como ahora, tampoco con todos los grandes conocimientos que se han desarrollado, ¿no? Y lo vemos a cada rato con los ciclones, etcétera. Entonces los mexicas sí tenían un calendario donde iban propiciando los dioses. Entonces los primeros meses pues eran los dioses de la lluvia, dioses de la agricultura, dioses de la vegetación y tenían que manejar pues un tipo de entierro especial, perdón, de sacrificio. Por ejemplo, básicamente eran los niños. Pero después, ya que vienen al momento de las lluvias, ya cuando los dioses son los dioses del maíz, los dioses de la sal, los dioses relacionados con el parto, con la gestación, entonces ya cambia. Entonces ahora sí van a hacer sacrificio de mujeres, ¿no? Y después vamos a tener ya cerca del invierno los sacrificios de los guerreros. Los guerreros siempre van a participar. O sea, es muy importante. O sea, los guerreros sabían que el hombre es la única fuerza de trabajo real de las sociedades mesoamericanas y que esto lo transforma en el alimento de los dioses. O sea, lo vuelve la única alternativa de poder utilizar al hombre para propiciar los ciclos agrícolas y los ciclos de reproducción de la sociedad. Y entonces, en ese sentido, va a adquirir importancia el guerrero. Que es el que alimenta a los dioses, el que le da verdaderamente el platillo favorito, que son los grandes, los guerreros también, pero como dije hace rato, no podemos plantear que todo era guerra. También tenemos que pensar que había, pues, ofrendas por los mismos comerciantes, por los mismos artesanos, por los mismos manejos de diferentes grupos de nobles. Entonces, los entierros implicaban pues una gran proporción de la sociedad. Pero lo importante es ese valor del sacrificio humano, ese papel que juega en términos de mantener el equilibrio, no entre el hombre y la naturaleza solamente, sino entre el hombre y su universo, entre el hombre y los dioses. A lo que se sacrificaban eran a dioses. Los personajes se vestían como si fueran Dios, ya sea antes o después de su muerte, ¿no? Ya era la Huitzilopochtli, la diosa de la sal, o podía ser Chicomecoatl, o podía ser Centeo, la diosa del maíz. O sea, realmente era una relación donde el hombre tenía que dialogar con estos dioses a través del sacrificio humano. Entonces el sacrificio va a adquirir esa importancia que implica una relación con el universo, con la cosmogonía, con los dioses, con la religión, con la fe en ese momento de las sociedades prehispánicas. Entonces, el papel que juega sí es la revitalización de la vida, pero es también la continuidad de la vida, como tú lo dijiste, Raúl. Entonces, en ese sentido, sí es importante con todo el esfuerzo que estamos haciendo para entender esto, pero con el dato concreto. Los arqueólogos ven el sitio, ven como ahora lo acabas de ver con el Zompantli, pero los antropólogos físicos lo analizan.
¿De qué se trata? De hombres, de mujeres, de niños, de si son diferentes etnias, si tienen diferente posición, si tienen diferente orientación, si son instancias que tienen que ver con un conocimiento mayor de ese sentido de la muerte, ¿no? Y el historiador va de alguna manera a articular esa correlación de la antropología física, la arqueología, la etnohistoria, la lingüística, y esa es la idea del segundo coloquio. Es articular los diferentes conocimientos científicos que se establecen, lo acaban de ver con el trabajo arqueológico, tanto de Raúl, de Carlos, como de Said. Son conocimientos que implican una gran dedicación, un gran manejo con detalle, no solamente en términos de la exploración, en términos de la interpretación, de la clasificación, de la misma descripción del resto óseo. Para mí, pues un arqueólogo encuentra la ciudad, encuentra los datos como tú lo acabas de ver de la cultura. En un historiador puede encontrar esta historia oral que se reproduce en términos de esta sociedad. Pero el antropólogo físico entiende al hombre, entiende al ser humano, tiene al hacedor de esta cultura. Y eso es lo que estamos interesados, tanto en relación a su vida, en relación a su identidad social, identidad con su muerte o, en este caso, con la muerte sagrada. Pero vamos a esperar ahora las preguntas de todos ustedes. No sé si ustedes tengan alguna opinión sobre lo que acabo de decir antes de pasar con el público, con ustedes, compañeros Carlos, Said, Raúl. ¿Quisieras comentar algo antes de entrar al público que quisieras enfatizar sobre este punto de vista? A ver, Carlos, Said. Va a ser un conversatorio breve antes de entrar al público ya en general, o esperamos a que pregunte la sociedad, con los compañeros. De hecho, el conversatorio es para la sociedad, para el público, para oír, después del resultado que nosotros expusimos, cuál es su punto de vista, su opinión, o a dónde hemos llegado. ¿De acuerdo? Pasamos entonces a las preguntas. ¿O qué opinan? Carlos. No te escucho. Perdón, estaba apagado el micrófono. Bien, pienso que ya hay formuladas varias preguntas que valdría la pena darles el lugar, porque sí, en efecto, habría que hacer muchos comentarios de todo lo que ha sido planteado aquí, pero yo tomaría algunas de las preguntas que están expuestas ya y quizá algunas más, porque tenemos ya quizá poco tiempo. Claro. Pero, en fin, alguien pregunta si hay, ¿qué diferencia hay entre asesinato y sacrificio? Bueno, a mí me parece que hay una distancia muy, muy grande. Eso me recuerda la discusión que había entre Fray Bartolomé de las Casas con Sepúlveda. Sepúlveda decía, el sacrificio humano son asesinatos pedidos por el demonio. Y decía el fraile, decía, no, se trata de fenómenos religiosos. Aunque estén equivocados, son fenómenos religiosos. Y sí, es hacer sacro, ¿no? Tomar la vida del sacrificado es hacerlo sagrado, ¿no? No es simplemente quitarle la vida por otras razones. Y bueno, yo diría que ese es un punto que está muy esclarecido en los estudios actuales, ¿no? Pero bueno, hay muchas preguntas más que habría que ver. Bueno, yo antes quisiera pasar rápidamente a los saludos que tenemos de Cuernavaca, Campeche, Chicago, Acapulco, Guerrero, Guadalajara, Los Altos de Jalisco, Durango, Buenos Aires, Argentina, Chilpancingo, España y también Canadá. Y también tenemos un planteamiento de Israel que nos pregunta si hay documentos que podamos consultar. De hecho, estamos en eso, estamos ya tratando de publicar, ya llevamos 2 tomos en el primer coloquio. Estamos insistiendo en que se publique donde están todo este tipo de nuevos datos. Y sobre, pues, las historias de Mesoamérica, la historia, hay mucho más material. Pero sí, Israel Limón, sí podemos decirte que estamos empeñados en que esto pase allá a difundirse en un nivel de publicación. Pero bueno, no sé si hay más comentarios, estas preguntas. A ver, vamos a ver más. A ver. A ver, aquí hay una pregunta que se refiere a Teopanzolco, la tomo yo. ¿Qué temporalidad tienen los restos físicos? El antropólogo físico.
No, a ver, a Teopanzolco, ¿están asociados a alguna etapa constructiva concreta? Eso es algo que habría que discutir porque algunos colegas piensan que Teopanzolco tiene una fase temprana y luego que el entierro correspondería a la fase temprana. En realidad consideramos que esto que hemos presentado corresponde a la fase tardía y que pudiera haber la respuesta en las fuentes. El gran sacrificio humano que se hizo en Teopanzolco puede ser el que describe Chimalpain, que dice que en 1490 el señor de Texcoco, Nezahualpili, dio a Huizot 40 prisioneros hechos en la guerra florida contra Huejotzingo y que esos prisioneros fueron destinados a un gran sacrificio en Cuauhnáhuac. ¿Serán estos restos que encontramos parte de ese sacrificio? Es una posibilidad, aunque claro, en Cuauhnáhuac no solamente hay hombres, sino también hay mujeres y niños. En fin, habría que revisar eso. La otra posibilidad es la que avanzó nuestro gran maestro Alfonso Caso, que en un momento que visitó el sitio cuando estaba en la exploración, dijo, esto puede corresponder a la gran festividad del Fuego Nuevo de 1507, que se hacían grandes sacrificios que repetían los que se hacían en la Gran Tenochtitlán. En los centros provinciales también se hacían sacrificios. Es posible que esa opinión de Alfonso Castro pudiera tener que ver. Sí. Bueno, solamente. A mí me parece importante este manejo de caso porque se daría pues esa relación de la expansión mexica en términos pues no solamente de un manejo del sino que da Huitzilopochtli, de que van a ser el grupo dominante de todo Mesoamérica, o la parte que ellos logran y que se va a llamar el Semanáhuac, ¿no? Un gran imperio. Y entonces ese manejo se hace también en términos de estos elementos festivos. Yo encontré unas pinturas murales en Ixtapantongo que están celebrando una batalla y que también implican sacrificios, recuperando la historia de Huitzilopochtli. Y yo creo que sí, también hay que analizar, así como yo traté de plantear la economía, la agricultura, para la reproducción de la sociedad, hay que manejar también el papel de la guerra. Y el papel de la guerra también tiene que ver con la relación de la economía, del tributo y de la expansión. Es una alternativa que se da, y lo vimos ya cuando lo manejas tú y lo maneja también Raúl, pero no todo era la guerra. Sin embargo, sí era un elemento sustantivo entre la sociedad mexica. O a ver, que seguimos viendo más de los chatear, a ver si hay otro más, tú, Raúl, Said. A ver, hay una que me toca a mí en especial, que es si en Teotihuacán se han encontrado sacrificios humanos, si todos los pueblos mesoamericanos lo practicaron. Yo diría que la respuesta es que prácticamente todos los pueblos mesoamericanos lo practicaron, es parte de su cultura, y que viene desde muy lejos, desde el preclásico, inclusive desde 500 antes de Cristo por lo menos. Y por otro lado, Teotihuacán es un sitio donde el sacrificio también se puede documentar a gran escala. La construcción del templo de Quetzalcóatl, que estaba dedicado al tiempo, al calendario, ahí para construirlo se hizo un sacrificio muy amplio. Por lo menos hay 136 esqueletos que tienen un contexto sacrificatorio y debe haber otros tantos. Así que en Teotihuacán, y hay muchos otros entierros también de ese tipo, con cráneos con vértebras que significan decapitación. En algunos murales hay también elementos que indican sacrificio. Así que sí, efectivamente, la gran urbe teotihuacana también tuvo estas manifestaciones. Por supuesto, no alcanzan el nivel de lo que se ha encontrado en el Templo Mayor, pero en fin, es una característica de las culturas mesoamericanas. Sí, yo creo que incluso, Carlos, desde el Olmeca, ¿no? Desde el Olmeca vemos las grandes cabezas colosales, que según Kirchhoff tenía que ver también con esos cráneos trofeos, pero yo creo que son más bien indicadores de tipo de linderos, pero sin embargo, sí, es un elemento que se va a ver como una alternativa dentro del planteamiento
de no solamente con relación al ciclo agrícola, al ciclo de trabajador también, del tributo. Entonces yo creo que juega un papel importante el papel del sacrificio, un papel que tiene que ver con su economía política, tiene que ver con su ideología, tiene que ver con sus fórmulas que en Mesoamérica y América tienen un sentido propio. Y eso es lo que queremos ver, es lo que no vieron los españoles, lo analizan como si fuera un elemento de barbarie, se genera como la antropofagia, como el canibalismo, pero no ven que se trata de un elemento ritual. Y como tú lo dijiste, se encuentra en todo el mundo, se encuentra disperso en grandes sociedades que también fueron calificadas como bárbaras, como los griegos, como los celtas, ¿no? Y que después, pues vemos diferente la concepción, llega el español, llega a las Antillas, plantea un elemento de etnocidio y pues acaba con la población taína, acaba con la población caribe, ¿no? Y aquí va a pasar lo mismo también, porque se nos olvida otro tipo de muerte, que no solamente la violenta, en términos de los cañones, en términos de las lanzas, de las caballerías, de los arcabuces, sino también viene la Espada. epidemia. Exactamente, o sea, es otra cosa. ¿No? Aquí no es ese tipo de concepción. Sabemos que incluso los guerreros trataban de capturar guerreros, ¿no? Lo planteó en el juego de pelota, o sea, era un elemento de identidad ceremonial que se escogía al guerrero, que iba a ser sacrificado y que iba a ser mensajero de los dioses. Pero yo creo que eso es parte de esa economía política que tal vez desde el Olmeca va formando a Mesoamérica y que, claro, se va evolucionando con formas más dentro del papel de la guerra en términos de complementariedad económica, de recursos, de otras áreas ecológicas. Y entonces el sacrificio va a jugar ese papel. Y en Tenochtitlan va a ser mucho más porque es la sede de ese gran imperio. A ver, Raúl. Si me permiten, hay por aquí algunas preguntas que quisiera comentar. Claro. Bueno, hay una en cuanto a los cráneos que se han encontrado, ¿no? Asociados al Huayzonpantli y cuántos esperamos encontrar. Nosotros no tenemos estimaciones, no podemos en este momento saber, ¿no? Cuántos cráneos existen ahí, sobre todo asociados a esta torre circular. Registramos durante la excavación o hemos levantado 184 cráneos, ¿no? Que están siendo estudiados. Es como se darán cuenta, es una muestra importante y desde luego que son decenas, ¿no? de cráneos que ahí están. Desde luego que no en las cantidades que mencionan las fuentes, ¿no? Porque las fuentes en algunos casos pues tienen mucha exageración, ¿no? Entonces, desde luego que estos, son estos sacrificios, pues sí existieron y pues son, como ya se ha comentado, es un compromiso con los dioses, son una necesidad, en cierta manera, para poder tener una continuidad pues en la vida, ¿verdad? Entonces, hay otra en cuanto a si se piensa mostrar estos espacios al público. Es sumamente complejo, no todo se puede mostrar, ¿no? Porque la Ciudad de México, pues tiene una situación sumamente especial que todos sabemos, que fue edificada sobre lagos, ¿no? La ciudad está asentada sobre el lecho lacustre. Entonces tenemos pues esos problemas de hundimiento que muchas veces pues no facilita en cierta manera para llevar a cabo excavaciones y poder exhibir. Pero en este caso de estos dos espacios existe el interés por parte del Instituto Nacional de Antropología que puedan ser exhibidos y esperamos que puedan ser exhibidos en un futuro. Eso pues existe ese proyecto, ¿verdad? Y que no sabemos en qué momento, pero lo importante es que sí, pues se va a mostrar al público en un futuro no lejano. Oye, Raúl, aquí tengo dos preguntas para ti. Dice un señor Asumi Akamuri Kayashi. Disculpe, ¿hay algún sitio Ayashi. donde tengamos la oportunidad de seguir en tiempo real los avances que se hacen con respecto al Centro Ceremonial de México Tenochtitlan? Y luego de Alfredo Feria, dice, Raúl, ¿qué tipo de actividades se realizaban en el templo de Coauchicalco? Sí, bueno, en el caso de la primera, los trabajos, como toda investigación, tienen todo un proceso, ¿verdad?
y la arqueología pues también tiene sus, podríamos decir, sus complejidades para poder intervenir y poder llevar a cabo los trabajos. Entonces, estos cuando ya se tiene pues un avance, pues nuestra responsabilidad es darlos a conocer a través de los canales institucionales, a través de publicaciones, de conferencias como en este caso, y también por los medios de difusión del INAH, y cuando ya, porque en un proceso de investigación muchas veces no sabemos en ese momento a lo que nos enfrentamos, tenemos propuestas, pero esto se va definiendo conforme se va avanzando con el trabajo y podemos confirmarlo posteriormente, ¿no? Entonces, esos son nuestros canales, la difusión institucional a través de las conferencias y de las publicaciones. En el caso del Cuauhxicalco, pues es una estructura que menciona a Sahagún, había más Cuauhxicalcos dentro del recinto sagrado, es una plataforma totalmente circular de alrededor de 17 metros de diámetro, de un solo cuerpo, y que lo que se llevaban a cabo ahí actividades pues tenían que ver con Huitzilopochtli, diferentes fiestas, ¿no? Como en su fiesta más importante, que era la de Panquetzalistli, y que se llevaba a cabo en el mes de diciembre, y pues relata Sahagún lo que ahí acontecía, que bajaba un sacerdote con una gran serpiente de fuego, que venía dando la impresión que venía ardiendo y venía reptando desde la parte superior de Templo Mayor, y descendían hasta el Cuauhxicalco, y ahí esa serpiente, que era Xucoatl, era quemada, ¿no? Los gobernantes, los tlatoanis, tlatoanis, que quiere decir el señor que tiene la palabra, o sea, el dirigente, pues eran ahí, pues incinerados, ¿no? Estos personajes, entonces pues tienen más que ver con aspectos del fuego. Exacto. Bueno, pues ya nos hemos alargado un poco de tiempo. Yo creo que vamos a agradecer al público y vamos a otra vez invitarlos. Va a haber el día 19 otra conversatorio de parte de este segundo coloquio sobre la visión antropológica de la conquista de Semanáhuac. Y ahora será meternos sobre quiénes eran realmente los mexicas en el momento en que llegó Cortés. O sea, cuál era la expansión del Estado mexica, cuál era el papel del imperio mexica, cuáles eran las características que implicaban esa identidad política. Va a estar con nosotros Raquel Urroz de la UNAM, va a estar también de la UNAM, Johanna Broda, y voy a estar ahí también con ustedes. Pero entonces sí, vamos a seguir pues manejando también, lo vamos a hacer después con Radio INA, pero la idea es compartir con ustedes este conocimiento, este esfuerzo por tratar de entender realmente cuál es la interacción de las sociedades mesoamericanas y el papel que juegan en el momento de la conquista y la importancia de recuperar nuestra historia. Pues muchísimas gracias. Gracias a Carlos, gracias a Raúl, gracias a mi amigo Said y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Los invitamos entonces para el día 19. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Un saludo a todos. Gracias, saludos. Bueno, estoy esperando que Sergio